Episodio número 2519. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando el cierre con broche de oro de esta poderosa lección, la lección número 13, encendidos con la gloria de Dios, con el texto a memorizar de esta semana, Apocalipsis 18:1. Apocalipsis 18:1. Después de eso, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Apocalipsis capítulo 18 y el versículo 1. Y yo diría que estamos más que en el cierre de esta semana, también en el cierre del trimestre. Este trimestre, los 3 mensajes cósmicos correspondiente a abril, mayo y junio. De verdad que ha sido una gran bendición el poder agotar este tema profético que es para nuestro tiempo. Yo creo que todos los que pudieron estar durante todo el trimestre ya no serán los mismos, porque yo mismo aprendí. No importa cuánta teología uno aprenda, siempre hay detalles, siempre hay cosas que uno la ve desde diferentes perspectivas y al final puede tener una mejor luz a medida que uno va estudiando y uno va repasando lo ya aprendido. Uno no puede decir nunca, ya lo sé todo y no necesito aprender más, porque eso es ignorancia. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, permite que pueda ser de gran bendición y a la vez que si hay algo que todavía no hemos aprendido en relación al trimestre o en relación también a esta semana, que seas tú el que nos dirijas y podamos aplicarlo a nuestras vidas. Bendice a cada familia representada y ayúdanos para poder predicar tu evangelio. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como en cada cierre se hace una especie de resumen o de citas que se recomiendan. En este caso hay una cita bastante extensa en la cual vamos a gozarnos a continuación, y esta se encuentra dentro del libro El conflicto de los siglos. Conflicto de los siglos, dentro del capítulo 39, el mensaje final de Dios. Noten lo que dice esta interesante cita. Siervos de Dios, con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje del cielo. Miles de voces darán la advertencia por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán, y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsas maravillas hasta el punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Así, los habitantes de la tierra volverán en sí para adoptar una posición. El mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda del Espíritu de Dios. Los argumentos ya fueron presentados. Sembrada está la semilla, y ahora brotará y dará frutos. Las publicaciones distribuidas por los misioneros han ejercido su influencia. Sin embargo, muchos cuyo espíritu fue impresionado han sido impedidos de entender la verdad por completo o de rendirle obediencia. Pero entonces los rayos de luz penetrarán por todas partes, la verdad aparecerá en toda su claridad, y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos.
los lazos familiares y las relaciones eclesiásticas serán impotentes para detenerlos. La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa. A pesar de los poderes coligados contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistará en las filas del Señor. Qué tremenda cita acabamos de ver en el libro El conflicto de los siglos, dentro del capítulo 39, el mensaje final de Dios. Luego de esta tremenda cita, lo que resta es que podamos definitivamente evaluar algunos puntos sumamente importantes. Eso, por ejemplo, de que los siervos de Dios, con semblantes iluminados y con santa consagración, van a ir a proclamar el mensaje, es sumamente importante, porque está llegando ese tiempo. Está llegando el tiempo de que, así como dice esta cita, miles, millones a lo largo de todo el mundo se unan a proclamar este santo evangelio. Por eso es que el mensaje no solamente será llevado con argumentos, sino también ya la semilla está sembrada, lo que hay que cosechar. A veces hay personas deseosas de que uno les haga el llamado, personas que uno ni se imagina que están esperando, amigos que tenemos de hace años que han visto no solamente la teoría del evangelio, sino un evangelio práctico en nosotros. Ha llegado el momento. Siempre vemos que en la Biblia hay diferentes frases. Una de ellas dice: es necesario que profetices de nuevo a esos huesos secos. Cuando estaba, por ejemplo, el profeta Ezequiel, en esa visión de Ezequiel capítulo 37, pues lo mismo se necesita ahora, que profetices de nuevo, que hagas el último llamado quizá a esos amigos, a esos familiares, a esos compañeros de trabajo, porque quién sabe cuáles de ellos están listos para entregar su vida a Jesús. Se hacen varias preguntas finales, pero antes de las preguntas ha llegado un momento sumamente esperado ya en estudio sistemático de la Biblia, y es de escuchar al doctor Franklin Martí, que para hoy tiene un testimonio, pero qué testimonio de la experiencia personal que tuvo en relación a presentarle el mensaje a alguien que originalmente quería presentárselo a él. Así que recibamos directamente desde Puerto Rico al doctor y pastor Franklin Martí. Muchas gracias. En cierta ocasión, alguien tocó la puerta de mi casa. Cuando abrí la puerta, vi a dos damas. Una de ellas dijo: estamos visitando este sector. Queremos compartir el evangelio con usted, si nos lo permite. Y yo, pues, les dije: no hay problema, pueden pasar. Sin embargo, antes de que ustedes lo sepan, quiero que estén claras ahora mismo, sin que luego me lo tengan que preguntar, porque se van a dar cuenta como quiera, que yo soy adventista del séptimo día. Y ella, mientras iba entrando, se dio la vuelta, porque yo todavía estaba a la puerta y ella iba caminando para sentarse. Se dio la vuelta y dijo: ah, usted es de los que guardan el sábado. Y yo le dije a ella: sí, yo soy de los que guardan el sábado, pero no al estilo fariseo, sino al estilo Jesucristo. Y ella, mientras se sentaba, quedó petrificada, espantada, y atinó a preguntarme: ¿y eso qué significa? Y yo le dije: no hay problema. Siéntese ahí que le voy a explicar. El asunto es que ella fue a compartir la palabra de Dios conmigo y fui yo quien compartí la palabra de Dios con ella o con ellas, porque eran dos. Y allí yo le expliqué cómo los fariseos guardaban el sábado, como se muestra en el Nuevo Testamento, de una forma ruda, de una forma seca, de una forma arbitraria, de una forma antibíblica. Y por eso Jesucristo era atacado de que él no guardaba el sábado. Jesucristo sí guardaba el sábado,
Pero según los fariseos, Jesucristo no guardaba el sábado, porque los fariseos tenían una forma diferente de guardar el sábado a la que Dios tenía en su intención y en su mandamiento, y que Jesucristo venía a practicar. De ahí que cuando Jesucristo practicaba el sábado conforme a las Escrituras, los fariseos se le oponían porque los fariseos basaban su guardar el sábado en tradiciones de ellos, de los rabinos, de los doctores de la ley de su tiempo. Por eso yo le decía a las muchachas el por qué Jesucristo era tan atacado en su tiempo. Cuando Jesucristo iba por los sembrados con sus discípulos el sábado, sus discípulos empezaron a tomar de los granos y a trillarlo en la mano. Para los fariseos eso era trillar el trigo, trillar el grano, eso era trabajar, eso era violar el sábado. Pero Jesucristo lo que decía es que esa necesidad, supliéndola, no violaba el sábado, porque estaban los fariseos basándose en tradiciones. Misericordia quiero y no sacrificio, dice Jesús. Si hay una oveja en un hoyo, en un agujero, y es sábado, ustedes no van a dejar de buscar su oveja y sacarla de allí. Sin embargo, hay un hombre, una persona enferma en el hoyo de la enfermedad. Ustedes no permiten que sea sanada el sábado. Por lo tanto, si estoy predicando el evangelio y es sábado y veo que una persona tiene una necesidad, que tiene un dolor de cabeza, que tiene algún problema y necesita que se le compre una pastilla, una medicina, y es sábado, yo no le voy a decir a esa persona, mire, espere que pase el sábado y entonces yo voy a comprarle la medicina, yo voy a comprar la pastilla. No, yo de una vez voy a la farmacia y le compro el medicamento, porque misericordia quiero y no sacrificio. Para Dios, el sábado es un día de gloria, no es un día de sufrimiento, no es un día de legalismo, es un día de gloria. Y yo sé que para muchos esto va a sonar raro, y ya suena raro, porque tienen mentes de fariseos. Nosotros no vinimos a sufrir el sábado, vinimos a gozarnos con el Señor. Si yo voy a una casa que voy a darle estudio bíblico y veo que tiene tantas dificultades en la casa, que la casa está sucia, falta de higiene, y la persona está enferma, la persona está en la cama, yo no voy a decirle, mañana yo vengo a limpiarle. No, yo le limpio en ese momento, porque eso es una obra de caridad, eso es una obra de servicio. Y eso era lo que Jesucristo hacía los sábados, que estaba haciendo la obra de Dios. Bueno, el caso es que cuando yo le decía esto, en un momento la muchacha levantó su brazo, miró un reloj que tenía y dijo, lo siento mucho, pero tengo que irme. Ya mi tiempo se acabó. El caso es que la muchacha nunca compartió la Biblia conmigo, pero yo siempre fui el que la compartí. Y mientras la despedía le decía, la puerta está abierta, cuando quieran volver, vuelvan para que sigamos hablando de la palabra de Dios. Nunca volvieron más a mi casa, pero yo estoy orando para que el Espíritu Santo haya obrado en la mente de ellas dos, que el Espíritu Santo las haya tocado para entender la verdadera forma de guardar el sábado. Nosotros los adventistas del séptimo día sí guardamos el sábado, pero no al estilo fariseo, sino al estilo Jesucristo. Gloria sea a nuestro Dios. Qué tremendo testimonio. Agradecemos infinitamente a Dios por ese testimonio y también al pastor Franklin Martí, porque realmente está definido. Hay que predicar el mensaje de salvación a tiempo y fuera de tiempo. Si a mí mismo me tocara, me gustaría yo poder hacer lo mismo, de poderle enseñar a otros que quisieran enseñarme a mí, siempre que obviamente tenga algo que enseñarle. Elena de White declara que el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Eso lo dice en Evento de los Últimos Días, en la página 193. ¿Qué significa eso? ¿Qué relación tiene la justificación por la fe con el mensaje de los tres ángeles? Definitivamente, ya creo que todos podemos responder a una voz. Significa que el mensaje de los tres ángeles es un mensaje evangélico, es un mensaje del evangelio eterno, no es un mensaje acusatorio, como muchos lo han visto a lo largo de los años. Hay otra pregunta
que nos invita a leer nuevamente Apocalipsis 14:12, Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, para responder a estas varias preguntas en una sola. Una de ellas dice: ¿cuál es la diferencia entre guardar los mandamientos de Dios y el legalismo? La obediencia, ¿cuándo se convierte en legalismo? ¿De qué manera alguien que no guarda los mandamientos de Dios aún así puede ser legalista? Son varias preguntas, por eso le mencioné. Vamos a leer primero Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 14:12 menciona que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La primera pregunta establece que cuál es la diferencia entre guardar los mandamientos de Dios y el legalismo. Hay una diferencia. Guardar los mandamientos de Dios implica que se hace por amor. El legalismo lo hace simplemente por pretensiones humanas, pretensiones de que desea, en ese sentido, tener algún tipo de preeminencia. La obediencia. Siguiente pregunta. ¿Cuándo se convierte en legalismo? Cuando se hace sin el deseo de hacerlo para Dios, sin el deseo de honrarlo. Cuando se hace para señalar a los demás. Ahí se convierte en legalismo. Cuando se hace, por ejemplo, esto, voy a hacer un comentario al margen. Cuando la gente viene y no presenta la palabra de Dios con amor, sino que la presenta como peleando, como restregándole a la gente lo malo que ellos hacen, ahí hay legalismo, porque una verdad sin amor, habíamos aprendido esto, creo que en el trimestre pasado o en el antepasado, que una verdad sin amor es una crueldad. Y es en ese sentido que el legalismo se convierte en precisamente eso, en decir las cosas que hay que hacer, entre comillas, pero la forma y el énfasis y el objetivo que se busca es totalmente diferente. Entonces, la última pregunta en esa línea: ¿de qué manera alguien que no guarda los mandamientos de Dios aún así puede ser legalista? Bueno, si una persona no guarda los mandamientos de Dios, pero tiene ese sistema de señalar, de acusar, de vivir de apariencias, eso es legalismo. El legalismo en realidad no obedece los mandamientos. Se dice que se obedecen, pero el primer mandamiento tiene que ver con no tener dioses ajenos. Y el que es legalista es su propio Dios, porque él mismo se pone por encima de Dios, por encima de los demás. Y eso obviamente es un pecado. Al final, el énfasis de la ley es el amor. Siguiente pregunta: ¿qué respuesta puedes dar a quienes nos critican cuando hablamos de las bestias feroces y de la terrible advertencia que se encuentra en el libro del Apocalipsis? Además de la respuesta obvia, que hablamos de ellas porque están allí escritas en el libro, ¿qué otras respuestas puedes dar? Básicamente, cuando la gente pregunte que por qué hablamos de las bestias, es porque es un mensaje para nuestro tiempo. Las bestias ya sabemos que representan reinos, imperios, y por eso necesitamos ver esos símbolos, cómo se cumplen a través de la historia. De ahí que el método historicista que utiliza la Iglesia Adventista sea tan eficaz, en vez de usar el preterismo, decir que todo ocurrió en el pasado, o el futurismo, que todo va a ocurrir quizás luego de 1000 años, que se establezca la paz en la tierra, entre otras cosas. Y la última pregunta: analicen en clase los acontecimientos mundiales de la actualidad. ¿Qué cosas han visto suceder que podrían ayudar a definir los eventos finales? ¿Cómo lograr un equilibrio entre ser conscientes de los tiempos en los que vivimos y no quedar atrapados en especulaciones infructuosas sobre lo que aún no se nos ha revelado? Qué pregunta más interesante. A mí me encanta cuando veo que los teólogos, especialmente el autor de este trimestre, Mark Finley, define ese tipo de preguntas porque todas están direccionadas
hacernos conciencia de la realidad. Ahora mismo, por ejemplo, ¿qué cosas has visto o han visto que podría ayudar a definir los eventos finales? Si yo empiezo a mencionar, no termino. Guerras, situaciones críticas en la economía, enfermedades. ¿Cuántas cosas no están sucediendo que realmente nos definen esta situación terrible? Ahora, ¿cómo lograr un equilibrio entre ser conscientes de los tiempos que vivimos y no quedar atrapados en especulaciones infructuosas sobre lo que aún no se nos ha revelado? Ahí está. Omar dio en la semana pasada una especie de resumen con relación a lo que tiene que ver con eso de la especulación, con las teorías de conspiración. Tenemos muchos problemas. Yo, como trabajo, ¿verdad?, en la iglesia adventista, me puedo identificar mucho con que eso existe en todas las denominaciones. No solamente es en la iglesia adventista, pero tristemente en cada iglesia tenemos 1, 2, 3, 5, 7 hermanos, no sabemos cuántos, que están metidos en esto de la conspiración. Y es porque como que hay un camino, como que hay un hielo tan delgado entre las profecías y el asunto de la conspiración, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque al final esas especulaciones no nos llevan a nada bueno. Siempre es bueno seguir específicamente lo que dice la palabra de Dios y no lo que vemos en las noticias despegado de eso, porque es que tenemos problemas. Hay mucha gente que utilizan su propio método historicista, y es que ellos leen la Biblia, por un lado, la cortan, se olvidan de ella, y luego buscan en las noticias, buscan en las redes sociales, y ahí están como divorciados de lo que dice la Biblia, y están viendo lo que dicen las redes sociales, las noticias, los periódicos, y luego empiezan a decir que son cumplimientos proféticos. Si no se lee con la palabra de Dios, o mejor dicho, si yo no comparo la palabra de Dios con eso, cometo un grave error. Pero qué bueno que aquí en Estudio Sistemático de la Biblia, en Audios de Bendición, cada uno de nosotros ha podido aprender de la manera más correcta, y es con la Biblia y la historia. De esa manera, cada uno de nosotros ya está capacitado para compartir el Evangelio. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido durante este trimestre? Sí, porque no fue solamente un día. Este trimestre nos ha dejado con un sabor profético bien sabroso. Cada uno de nosotros ya sabe lo que tiene que hacer. Estas lecciones, generalmente mucha gente la bota, hace ese tipo de cosas, pero usted puede guardarlas si tiene su folleto, si tiene su guía de estudio, o puede también tenerlo de forma electrónica, descargarlo y entender que básicamente estos 3 mensajes cósmicos, los mensajes del primero, segundo, tercer ángel e incluso el del cuarto ángel que estuvimos viendo en Apocalipsis 18, todos tienen que ver primero con el Evangelio eterno y luego con la advertencia de que no seamos partícipes de los pecados de Babilonia. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra y gracias por este trimestre que ha sido una gran bendición para todos nosotros. Ayúdanos a aplicarlo a nuestras vidas y a no ser simplemente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a comprender lo que tú nos has revelado, para que de esa manera podamos compartirlo con otros para tu honra y tu gloria. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se pierda para la próxima semana la nueva lección de escuela sabática. Aquí tengo en mis manos la nueva guía de estudio
que tiene que ver con el libro de los Efesios, con este trimestre tercero correspondiente a julio, agosto y septiembre. De verdad que va a ser una gran bendición. Para esta próxima semana estará Omar Medina compartiéndola con su asesor teológico, Humberto, y su servidor estaré compartiendo ya la segunda lección que precisamente tiene como título El gran plan cristocéntrico de Dios. El hermano Omar estará compartiendo la lección número 1, Pablo y los Efesios. Yo estaré también acompañado con el doctor y pastor Franklin Martí, así que va a ser una gran bendición precisamente porque el doctor Martí es profesor de una de las clases que tiene que ver con esto, Hechos y Epístolas. Eso es una clase sumamente interesante, la cual se imparte en diferentes universidades, básicamente en todas las universidades adventistas, y por eso vamos a recibir esa gran bendición directamente con la ayuda de Dios. Durante esta semana hemos agotado la lección número 13, Encendidos con la gloria de Dios, y con el texto a memorizar de Apocalipsis capítulo 18, versículo 1, Apocalipsis 18, 1, después de eso, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Apocalipsis capítulo 18 y el versículo 1. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.